Es imprescindible hacer saber al nuevo gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá lo siguiente. Debemos impedir la instauración de una dictadura comunista en México. Alejandro Moreno, presidente del PRI, ha realizado recientemente un llamado a Estados Unidos y Canadá para que intervengan en las políticas internas de México, argumentando que el gobierno de Morena está encaminando al país hacia una dictadura. Sin embargo, esta postura parece más un intento de desviar la atención de los problemas legales que enfrenta personalmente. Actualmente, Alejandro Moreno está bajo investigación y existe la posibilidad de que le retiren el fuero para ser juzgado por diversos delitos cometidos durante su tiempo como gobernador de Campeche. Este llamado a la intervención extranjera ha generado críticas por su aparente falta de sustento, ya que muchos lo perciben como un acto desesperado para protegerse de las acusaciones en su contra. Su reelección como líder del PRI también ha sido señalada como un ejemplo de prácticas poco democráticas, ya que utilizó su posición para mantenerse en el poder y evitar ser procesado penalmente. Lejos de demostrar interés en el bienestar de México o en la fortaleza de sus instituciones democráticas, las acciones de Alejandro Moreno parecen estar movidas por el deseo de salvaguardar sus intereses personales. Esta situación pone en evidencia una contradicción importante. Mientras denuncia supuestos riesgos de dictadura, sus propias decisiones y acciones reflejan conductas autoritarias y un desprecio por los principios democráticos. Con firmeza y determinación, con un gran compromiso con la Constitución y la República, las y los senadores, las y los diputados priistas en el Congreso de la Unión, defenderemos irrestrictamente nuestra soberanía y la nación como mandato del pueblo de México. Es imprescindible hacer saber al nuevo gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Canadá lo siguiente. Debemos impedir la instauración de una dictadura comunista en México. En la frontera geopolítica con Estados Unidos, que es una potencia mundial comprometida con la democracia, la defensa de los derechos y las libertades en el mundo libre. Y ello nos debe llevar a trabajar unidos, a fortalecer la región comercial más grande y más potente del mundo. La renegociación del TEMEC es una prioridad estratégica para Norteamérica e igualmente lo es para el PRI, porque primero el TLC en 1994 y después el TEMEC en 2018, hay que decirlo, son logros de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional. Desde nuestra visión, la continuidad del TEMEC es una condición irrenunciable en la relación de México con los Estados Unidos y Canadá. Por ello, es fundamental hacer saber que ese gran acuerdo comercial hoy está en riesgo y está en peligro, porque en México impera la coexistencia de un terrorismo de Estado y de un terrorismo criminal. El gobierno... Aunque el PRI haya sido el impulsor de los tratados como el TEMEC, su legado en estos acuerdos no ha sido precisamente favorable para el pueblo de México. Durante los sexenios de los gobiernos prianistas y panistas, gran parte de los recursos naturales de México fueron entregados a intereses extranjeros, beneficiando principalmente a corporaciones de Estados Unidos y Canadá. Muchas minas y territorios estratégicos siguen en manos de empresas extranjeras gracias a la política que privilegiaron el saqueo y el enriquecimiento de unos pocos mientras el país enfrentaba las consecuencias de esa entrega. Los gobiernos del PRI no solo dejaron al país con recursos naturales en manos extranjeras, sino que también con una crisis económica, social y de seguridad que ha costado años empezar a revertir. En su búsqueda por mantener el poder, llevaron a México a niveles alarmantes de pobreza y de inseguridad y desigualdad, consolidando un modelo que desprotegió al ciudadano común y benefició a los grandes capitales y élites del gobierno. Es irónico que ahora pidan el voto del mismo pueblo al que despojaron y hundieron en una crisis multidimensional. El PRIAN quiere regresar el poder bajo la narrativa de que son una solución, pero su historia los contradice. Salir de esa crisis requerirá tiempo y un esfuerzo sostenido y solo será posible con políticas que pongan al pueblo
y a la soberanía nacional por encima de los intereses extranjeros, algo que no es compatible con el modelo entreguista que representaron durante décadas. Retroceder con ello sería perpetuar las mismas prácticas que llevaron al país al colapso, en lugar de avanzar hacia un México más justo y autónomo. Secuestros colectivos y la violencia sistematizada que realizan los delincuentes para infundir terror en la población mexicana. Desde hace 6 años que llegó Morena al poder, se cuentan con más de 200,000 mexicanas y mexicanos asesinados, más de 20,000 feminicidios, más de 120,000 desaparecidos, más de 30,000 niñas y niños reclutados en las filas del crimen organizado. Esas son las expresiones de una gran crisis de gobernabilidad sin precedente. Son la expresión de un estado de excepción. En México prevalece la barbarie. Los abrazos han sido para los criminales y los balazos y la narcoviolencia para las mexicanas y los mexicanos. Porque gobernadores, alcaldes, legisladores, funcionarios del gobierno de Morena están señalados por jueces, fiscales, autoridades y medios de comunicación por sus arreglos y componendas con los carteles del crimen organizado en nuestro país. Alejandro Moreno lo único que hace es describir al PRI y al PAN, queriendo señalar a Morena como los principales actores de esta destrucción que ahora en México se está viviendo, pero lo único que hace es nada más hundirse más y que el pueblo se burle más de estos corruptos que no hacen más que burlarse del pueblo de México, pensando que somos unos tontos y no sabemos la historia, que no sabemos el por qué ahora se están destruyendo y que ellos mismos se están hundiendo día a día con sus discursos mediocres. El México desarrollado, moderno, democrático, reconocido en el mundo entero como un líder en patrimonio cultural, en vanguardia para ver hacia adelante la democracia, fue construido por el PRI y destruido por los gobiernos de Morena. Escúchenlo bien, nuestra alianza es con Estados Unidos y Canadá. Es el pacto de integración regional más importante y exitoso de las últimas décadas. Es un proceso irreversible. Y en México, ese también es un gran logro del Partido Revolucionario Institucional. Por una democracia libre de dictaduras comunistas, las y los legisladores priistas convocaremos a nuestros pares en los Estados Unidos y Canadá para construir la red interparlamentaria de Norteamérica más fuerte a favor de las instituciones, de la democracia, de la justicia, de las libertades económicas y del TEMEC. Hoy, el TEMEC es un extraordinario acierto que impulsaron los gobiernos del PRI y hoy el terrorismo de Estado que ejerce el gobierno de Morena está poniendo en riesgo y en peligro su viabilidad porque constituye un atentado, una seria amenaza a la seguridad regional de Norteamérica y del mundo. En el PRI queremos agradecer las distintas muestras de solidaridad nacional e internacional hacia nuestra lucha por defender la democracia, la libertad y la justicia en México. Nunca dejaremos de luchar por estas causas y por los mexicanos. Vamos juntos, unidos, a defender a México. Si lo hacemos así, lo vamos a lograr. Recientemente apareció en un programa con la intención de convencer dizque a los jóvenes. Dice que su siguiente objetivo es convencer a los jóvenes de que crean en el partido, el cual puede representar una nueva alternativa política. En su intervención buscó captar a una generación que no vivió directamente los años de corrupción y autoritarismo que marcaron el PRI y el PAN en el pasado, pero que gracias a las redes sociales y a la tecnología tienen acceso a toda esa información. Sin embargo, parece ignorar que los jóvenes de hoy no son fáciles de engañar ni se dejan seducir por narrativas vacías. El PRI intenta renovarse en apariencia, pero sigue operando con los mismos personajes y prácticas que han generado desconfianza durante décadas. Pretender que un discurso dirigidos a una audiencia más joven, pero sin cambios reales en el partido ni en su liderazgo, puede recuperar relevancia, resulta poco convincente. Además, los jóvenes tienen acceso a una vasta cantidad de información que les permite conocer la historia del PRI, sus alianzas con el PAN,
el llamado PRIAN, y las acciones de figuras como el propio Alejandro Moreno, cuya reputación está marcada por señalamientos de corrupción y autoritarismo. Creer que con estrategias recicladas y un enfoque superficial lograrán conquistar al voto juvenil refleja un profundo desconocimiento de esta generación que exige transparencia, autenticidad y una verdadera renovación política. Con las mismas caras de siempre y sin cambios sustanciales, el PRI no solo enfrenta el rechazo de los adultos que recuerdan su pasado, sino también el escepticismo de los jóvenes que no caen fácilmente en estrategias políticas anticuadas. Yo reconozco lo que se está haciendo. El movimiento es que sí digo, tenemos que sumar, tenemos que polarizar en el buen sentido y como es, Beatriz. Yo por eso reconozco lo que se está haciendo. El movimiento es blanco y negro. ¿Movimiento en qué equipo está? Es que no puede haber una postura cuando tú criticas, atacas y quieres destruir lo que nos genera una acción. ¿Has escuchado la campaña de MC? Sí. Es horrenda, es decir, está fuera de foco. Cuando el can contra el Sí, no viene al caso. es increíble. Por eso te dije, ya se vendió. O sea, lo primero que hice cuando los oí, dije, ya se morenizó. Oye, pero déjame decirte, Alejandro, yo estoy de acuerdo que, por supuesto, para tener estar buscando a un candidato a la presidencia de la República o a lo que sea, evidentemente no necesitamos un santo, es decir, si no necesitamos un monje, te digo, no confundamos, Claro. Pero sí lo que necesitamos es un hombre o una mujer fuerte, políticamente hablando, y sobre todo que tenga una claridad absoluta de lo que necesita México en este momento. Tú dices, muy bien, cada uno de nosotros desde nuestra trinchera estamos criticando y señalando al gobierno, pero necesitamos hacer algo más, Estoy de acuerdo. y especialmente los dirigentes de los partidos. Estoy de acuerdo. Ofertar un proyecto nuevo de nación. Y yo lo que me pregunto es si el PRI en específico está trabajando en esa nueva narrativa, en ese nuevo proyecto del nuevo México. Eso que dice es importante porque lo dijo Beatriz y la brinqué. Dos cosas, Beatriz. Primero, en los hechos. ¿Qué vimos nosotros? El voto de la fortaleza que tiene nuestro partido, los rangos de edad, el segmento. Fíjate, un dato importante. El voto fuerte del PRI, digamos de los 6 millones, de los 6.6 millones de votos que tuvo el PRI, un voto fuerte que tenemos nosotros son las mujeres y varones de 54 años en adelante. ¿Dónde está nuestro reto? En jóvenes de 18 años a 35 años. ¿Qué nos dicen los estudios? Primero tienen que ser congruentes. O sea, si ustedes dicen que van a hacer esto, hagan esto. Y opónganse a eso. No digan que van a hacer eso y luego nos digan, oye, fíjense que siempre ya lo pensamos y ahora vamos a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Impulsar mucha participación de jóvenes. Hoy en el partido, lo diré aquí, se los adelanto un poco acá, que no salga de aquí de Atypical, vamos a hacer un gran relevo generacional en el partido.